Ahora sí, empezamos lo divertido. Ahora viene lo chido, como dirían en México. Listo, buenas noches con todos. Muchas gracias por su asistencia. Una noche más en el grupo de estudios de Apache Spark. Hoy tenemos un gran invitado, a nuestro gran amigo Milton, de la comunidad de Spark Bogotá, Spark México. ¿Qué nos trae para el día de hoy? Pues nos trae el capítulo número 4 del libro de la guía definitiva de Apache Spark, capítulo titulado Structure API Overview. Entonces vamos a ver un overview a todo lo que es el API estructurada de Spark. Les recordamos mantener sus micrófonos apagados siempre en todo momento, y si vamos a hacer preguntitas, levantar la mano y con mucho gusto nosotros les invitamos. Entonces el escenario es todo tuyo, Milton. Adelante. Listo, gracias Daniel. Entonces, compartir mi pantalla. Ahí me confirman ya se ve la presentación. Cargando. Listo, ya se ve. Listo. Entonces, de pronto para los que son nuevos por acá, o están pasando por primera vez en el grupo de estudio o el club de estudio de Apache Spark, estamos siguiendo un libro que es The Definite Guide de, de bueno, el libro es Spark, The Definite Guide. Y pues justamente hemos estado hablando de varios capítulos a medida que hemos avanzado durante las semanas. Para esta semana tenemos el capítulo cuarto, que como decía Daniel, es precisamente sobre el Structure API de Spark, es un overview. Entonces vamos a estar comentando algunas cositas acerca de eso, así que vamos a arrancar. Pero antes de arrancar, pues me permite esta vez tomar yo la palabra para hablar un poco sobre la comunidad de Data Engineering Latam. Entonces, es una comunidad que nació no hace mucho y ha tenido un acogido pues también bien interesante, ha crecido y ha crecido en muchos canales, espacios y diferentes espacios. Entonces, y hoy día tiene, tiene acogida para diferentes canales y tecnologías. Entonces, así como hoy estamos hablando de Apache Spark, también hay otros espacios para hablar de Airflow, de Data Management, de Power BI, entre otros. Entonces, pues, invitados pues también a seguirla en sus redes sociales. Están en LinkedIn, que de hecho ya son como 4.000, más de 4.000 en LinkedIn. Hay espacios en Slack, en Telegram, como el chat principal, el canal de YouTube, donde de hecho también se va a reposar este video para que de pronto los que quieran compartirlo o revisarlo más adelante, pues también van a estar ahí, así como se han dejado los videos anteriores de los otros capítulos de los que se ha venido hablando, en otras redes como Instagram, Twitter y Facebook. Entonces, entrando como en materia acerca del libro que estamos llevando en este grupo de estudio, vale la pena comentar que fue escrito por Bill Chambers y Matti Saharian, ambos de Databricks. Matti Saharian particularmente es uno de los creadores originales de este framework llamado Apache Spark. Entonces, ¿qué nos trae este cuarto capítulo, que es el que voy a estar ocupando esta noche y del que vamos a estar discutiendo un rato? Vamos a hablar precisamente de eso, de Structure API. Entonces vamos a hablar de data frame, algo de datasets. Eso ya se comentó previamente de pronto en otro capítulo, pero vamos a tocar un poco más sobre eso. Vamos a hablar de esquemas, de tipados de Spark y un tema bien interesante que son los planes de ejecución. Entonces, para ver cómo funciona Apache Spark por debajo y ir introduciendo algunas otras temáticas que probablemente más adelante, a medida que avancemos durante el libro, pues vamos a ir explorando más a profundidad. Entonces, arranquemos. Entonces, básicamente las Structure APIs son herramientas para manipular todo tipo de datos. Entonces, desde archivos de registro no estructurados hasta CSV semi-estructurados o archivos Parquet altamente estructurados. Y aquí podemos destacar tres tipos principales en este contexto.
Entonces están los datasets, los data frames y las tablas o vistas SQL. Entonces, de estas estructuras se habla tanto en streaming como en batch. Entonces, esto hace que sea fácil que nos movamos entre estos dos mundos, y una vez entendamos el concepto va a ser fácil mover. Usualmente abordamos el framework desde el tema batch, pero ya más adelante cuando queremos de pronto ahondar temas de streaming, vemos que hay similitudes, hay conceptos que se trasladan, que hace que sea un poquito más sencillo aprender de este otro contexto. Entonces, además, estos pues son la abstracción fundamental de lo que se usa para escribir la mayoría de los flujos de datos. Por eso los vemos también fuera de Spark. También hablamos a veces de data frames, como en Pandas o en R o en otros contextos también. Entonces, empecemos a desglosar un poco lo que son los data frames o estas estructuras de datos de Spark. Empecemos a desglosarlo un poquito. Vamos a hablar como de un poco de esos detalles que vienen alrededor de eso. Entonces vale la pena comentar algo sobre los esquemas. Y es que, bueno, de pronto ¿qué son los esquemas? Son los que nos dan esa estructura, pero pues más allá de eso podemos comentar que los data frames o los data frames y los datasets son colecciones distribuidas. Podemos partir de eso en forma de una tabla con filas y columnas bien definidas. Entonces, cada columna debe tener el mismo número de filas que todas las demás columnas. Entonces, antes de hablar de data frames y datasets, hay que tener en cuenta que existe algo llamado los esquemas, que era precisamente lo que les quería comentar. Y es que básicamente estos son la forma en que se definen los tipos de datos que están almacenados en estas colecciones distribuidas. Entonces, un esquema define el nombre de la columna y el tipo y los tipos del data frame, por ejemplo. Entonces aquí les quise como agregar un poco más allá de lo que iba el libro, les quise como agregar unos fragmentos donde les quería mostrar cómo definir, por ejemplo, un esquema. Entonces, les quería mostrar cómo definir un esquema, por ejemplo, en Spark Scala para leer un CSV, donde le damos nosotros el esquema. Es posible también pedirle que infiera el esquema cuando leemos, no sé, un Abra, un Parquet o algún otro archivo, pero aquí pues queremos darle el esquema y el esquema lo definimos con unos tipos particulares, que es el struct type, y básicamente es una lista o una array con el detalle de los campos. Entonces, cada struct file va a contener pues el nombre de la columna, el tipo de dato de la columna y si es nuleable. Entonces estos parámetros están detallados aquí más abajo. Es decir, que sea nuleable quiere decir que puede tomar o no valores nulos. Entonces así definimos un esquema y por ejemplo en esto que les traigo, a la hora de leer ese CSV donde le estamos dando el esquema que queremos, donde le estamos imponiendo el esquema, simplemente pues, importamos esa variable que creamos. Y si quisiéramos de pronto, teniendo un data frame, ver ese esquema, podemos usar el método print schema y aquí lo podemos observar. De pronto aquí más grande, de un data frame más grande, entonces vemos que está el detalle de cada columna, vemos el tipo y si es nuleable o no. Con el método esquema podemos ver tal cual como lo definimos arriba, es como la impresión de ese esquema que se tiene. Entonces ya teniendo como un poquito más claro este concepto, sí, sigamos avanzando. Entonces es sencillo, pero vale la pena como empezar a dejar claro que este capítulo nos trae como ciertos conceptos que son sencillos, que de pronto ya los tenemos asimilados, pero vale la pena comentar un par de cosas más sobre esto. Entonces, la siguiente parte es Spark como un lenguaje. Entonces, Spark es en efecto un lenguaje de programación propio. Lo podemos ver como de esa manera. Entonces, internamente, Spark utiliza un motor llamado el Catalyst o catalizador, que mantiene su propia información de tipo a través de la planificación y el procesamiento del trabajo. Entonces, al hacerlo, se abre una amplia variedad de optimizaciones de ejecución que marcan diferencias significativas. Aquí hablando un poco del catalizador. Y ya yendo hacia los tipos de Spark se asignan directamente a los diferentes
lenguajes que mantiene Spark. Y existe una tabla de búsqueda para cada uno de estos tipos, dependiendo del lenguaje, si trabajamos con Scala, con Java, con Python, con R. Entonces, eso ya lo veremos un poco más adelante cuando ahondemos sobre los tipos. Entonces, incluso si usamos las APIs estructuradas de Spark para Python o para R, la mayoría de nuestras manipulaciones operarán estrictamente en los tipos de Spark, no en tipos de Python, por ejemplo, si estamos trabajando en eso. Entonces, por ejemplo, si tenemos el siguiente código, que está tanto en Scala como en Python. Entonces, si tenemos ese código, no se realizan sumas en Scala ni sumas en Python. En realidad se realiza es como una adición puramente en Spark. Entonces, por ejemplo, aquí llevándolo a cabo, tenemos simplemente, arrancamos de una columna con un listado de números hasta 500. Entonces, si le sumamos 10, como dice acá la suma, entonces a la larga podemos estar trabajando en Scala o podemos estar trabajando en Python, pero no se hace explícitamente una operación de Scala o Python, sino es algo más como de Spark. Entonces, así con los tipos, con la forma en la que operamos y programamos. Por eso es que llamé a esta parte como Spark, como un lenguaje. Entonces, podemos estar anidados o usando algunos de los lenguajes que nos permite trabajar Spark, pero a la vez hay momentos en los que se percibe como que estamos programando en un lenguaje diferente. Entonces, es como un mix de esos dos mundos, utilizando pues obviamente también las ventajas que nos ofrezca el lenguaje donde nos encontremos. Después de todo, Spark es un framework y nos ayuda como a ampliar esa, esa flexibilidad o esa capacidad que tenemos en el entorno donde estemos. Entonces, hablemos un poquito sobre los data frames y los data sets. Entonces, si bien ya se comentó previamente un poco sobre esto, vale la pena como agregar un poquito, un par de cosas más. Entonces, esas son tres estructuras de datos bien conocidas en este contexto y en Spark, si bien a la que más nos enfrentamos o la que más tendemos a conocer son los data frames, podemos comentar algunas cosas a la hora de compararlos. En la representación podemos ver que los RDs son elementos sin ningún esquema, que los data frames son organizados dentro de columnas nombradas, que los datasets son types of ethnic, que básicamente es como seguridad de tipos, que en tiempos que es como una seguridad de tipos de tipado en tiempo de compilación. Esto significa básicamente que la sintaxis y los errores de análisis de la aplicación se van a comprobar en el momento de la compilación antes de que se ejecute. Entonces, hay otras ventajas que se pueden destacar a la hora de que los comparemos. Por ejemplo, el data frame para temas de agregaciones tiende a ser más rápido que los RDs y los datasets. Igual es un mundo, cada uno es un mundo y hay diferentes cosas que podemos hablar de eso. Y como les decía al principio, en su mayor parte es probable que trabajemos con data frames. Entonces, para Spark, los data frames son simplemente un conjunto de datos de tipo fila. Entonces, el tipo fila es la representación interna de Spark de formato optimizado para la memoria de cálculo. Entonces, cabe resaltar algo más, y es que para Spark, en Python y en R, no existen los datasets. Entonces, todos son data frames. Por lo tanto, siempre vamos a operar en ese estado optimizado, que es una de las ventajas que nos ofrecen los data frames. Pero bueno, ¿por qué esto? Entonces, esto es un dato interesante, y es el hecho de que los datasets solo existen en Java y en Scala. Y esto es porque ellos tienen relación con la Java Virtual Machine. Entonces, solo existen en los lenguajes basados en la Java Virtual Machine, que viene siendo Java y pues Scala, que a la larga Scala corre sobre el JVM. Entonces, ahondando un poquito más, yendo a esos detalles sobre estas estructuras de datos, vamos a hablar ahora de las columnas y las filas. Entonces, las columnas representan un tipo simple, como un número, como
las columnas representan un tipo simple como un número entero o un string. Un tipo complejo como una matriz, un mapa o un valor nulo. Entonces vemos que las columnas pueden tomar diferentes tipos o valores, y Spark rastrea todo este tipo de información y ofrece una variedad de formatos con las que se pueden transformar estas columnas. Una fila no es más que un registro de datos. Entonces, cada registro de un data frame debe ser un tipo fila. Entonces, aquí tengo un par de ejemplos donde vemos cómo hay un registro de cómo extraemos un archivo de tipo fila. Entonces, ya que estamos hablando de los tipos, pues hace un momento ya habíamos tocado el tema de Spark, de que Spark era otro mundo, que era como otro lenguaje, entonces que tenía pues su tipado y tenía ciertas cosas que lo hacían sentir como si fuera otro lenguaje. Entonces, ahí ahondemos un poco más sobre los tipos. Entonces, los tipos de Spark los podemos encontrar en el paquete de apache.spark.sql.type. Para Python, pues cambia un poco con el tema de PySpark. Entonces, permito abrir esta paginita. Yendo un poco a la documentación, vemos que Spark tiene una gran cantidad de tipos numéricos. Tenemos varios tipos de datos numéricos, también de tipo string, tenemos una variedad. Y aquí de pronto lo más interesante a resaltar es que dependiendo del lenguaje donde nos encontremos, pues vamos a ver cómo ese cambio y esta tablita de hecho es bien útil a la hora de trabajar en diferentes lenguajes, y son cosas que vale la pena tener en cuenta cuando trabajamos Spark, sea sobre una escala, sobre un Java, sobre un Python. Entonces, ¿por qué les digo que vale la pena tenerlo en cuenta? Y es que, por ejemplo, en casos puntuales como el de Python, que Python tiende a ser como más flexible con el tipado, entonces vemos que un tipo de dato que de pronto para Python puede estar bien, ser suficiente como un entero, que un dato puede estar bien acogido como un entero. De pronto para Spark ese dato es muy grande y de pronto ya lo rechaza como un de tipo entero, ya voy a tener que necesitar un long time. Entonces ahí es donde les digo que vale la pena como tener esa en cuenta eso cuando hablamos de tipos. Entonces, que si bien para Python puede considerarse un entero, para Spark necesita otro tipo de dato. Entonces, eso a la hora de que trabajemos en diferentes lenguajes, y va nuevamente con lo que les decía de que Spark eso pareciera como otro lenguaje o pareciera como ser otro mundo. Entonces, hablemos un poco más del Structure API, de la ejecución. Entonces, pues, hablemos un poco sobre cómo se ejecuta el código de Spark sobre un clúster. Entonces, esto nos ayudará a comprender y pues en medida a potenciar o potencialmente a depurar mejor los procesos de escritura y ejecución de procesos en el clúster. Entonces, así que veamos la ejecución de una consulta desde un código de un usuario cualquiera hasta el código que realmente se ejecuta. Entonces, eso, para ello, a la hora de Spark ejecutar una consulta, por ejemplo, hay una variedad de pasos. Entonces, primero, pues, se escribe el data frame, se escribe el código. Se valida, valida que el código esté bien en un plan lógico, se realizan las transformaciones, hay un plan físico, el que ya vamos a estar detallando un poco más, hay unas optimizaciones, y finalmente pues, el plan físico lanza el proceso en el clúster. Entonces, recapitulando un poco, para ejecutar el código, pues debemos escribir el código, como les comentaba. Luego este código se envía a Spark a través de la consola o mediante un Spark Submit. Entonces,
lo podemos hacer con una shell, como cuando lanzamos nuestros procesos en shell normal y iteramos más bien como para probar, o ya con un Spark Submit. Entonces, enviamos este código, y este código luego pasa por el Catalyst Optimizer, que es el optimizador de Spark, y que básicamente decide cómo se debe ejecutar el código y ¿No se puede bajar establece... por internet? ¿No? Qué pena, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo así? Creo que fue un lapsus. Luego continúa nomás. Listo, vale, sin lío. Entonces, continuando con cómo se ejecutan los procesos dentro de Spark. Entonces, decíamos que este código se lanzaba a través de bien sea la consola o un Spark Submit, y luego este código pues pasaba por el catalizador, que es el optimizador de Spark, que es una pieza clave de Spark, y que básicamente pues decide cómo se debe ejecutar el código y establece un plan para hacerlo antes de que se ejecute. Entonces, y finalmente pues se ejecuta el código y el resultado se devuelve al usuario. Pero hablamos de un plan físico y un plan lógico. Entonces, ampliemos un poco más esos conceptos. Entonces, como les decía, la primera fase de ejecución está destinada a tomar el código del usuario y convertirlo en un plan lógico. Entonces, este plan lógico realmente solo representa un conjunto de transformaciones abstractas que no se refieren, o aquí no estamos hablando del driver, que podría ser que es el nodo master, o de los ejecutores, que son los nodos worker. Aquí no estamos hablando de ese escenario físico, aquí simplemente es un plan sin ir a la implementación física aún. Entonces, es simplemente para convertir ese conjunto de expresiones del usuario en la versión más optimizada. Entonces, Spark coge como eso que quiso escribir el usuario y empieza a buscar cómo optimizarlo. Entonces, esa es como la primera etapa. Entonces, y esto lo hace ¿cómo? Lo hace convirtiendo el código del usuario en un plan lógico en diferentes etapas. Se arranca primero con un plan lógico no resuelto o unresolved, y luego este plan no está, se dice que no está resuelto aún porque aunque su código puede ser válido, puede que esté bien, no hay errores, las tablas o las columnas a las que hace referencia pueden que no existan. Entonces, si bien tiene buena sintaxis, está escrito, pero puede que esté haciendo referencia a una tabla que no está, o a una columna que realmente no existe. Entonces, Spark usa el catálogo, que es este que está ahí abajo, que básicamente es un repositorio de toda la información de las tablas y los data frames. Entonces, él lo usa para resolver las columnas y las tablas por medio del analizador. Entonces, con eso se cerciora de que listo, si estamos hablando de tablas que hay, y si estamos hablando de algunas columnas, de columnas que realmente existen. Entonces, el analizador puede rechazar el plan lógico no resuelto, que es la etapa previa, si el nombre de la columna o la tabla requerida no existe en el catálogo. Entonces, por eso esta parte es importante. Entonces, si el analizador puede resolverlo, el resultado pasa a través del Catalyst Optimizer, el catalizador, donde se aplica una colección de reglas que intentan optimizar ese plan lógico. Entonces, los paquetes pueden ampliar el catalizador para incluir nuevas reglas propias que optimicen el proceso. Entonces, esta etapa es simplemente buscar lo que el usuario quiere, buscar e intentar optimizarlo lo más que se pueda. Entonces, y ahora ahí se comentó una parte interesante, y es que el catalizador que les comentaba, que era el optimizador de Spark, puede ser customizado. Entonces, ya cuando hablamos de temas de tuning, o cuando buscamos apuntarle a un mejor performance, o maximizar las optimizaciones, dependiendo del caso de uso de negocio donde estemos usando Spark, por ejemplo, que vale la pena aplicar ciertas reglas para mirar, no sé, tipos de datos, todo eso. Es posible usar paquetes para como dicen, meterle
mano a este catalizador y customizarlo dependiendo a la necesidad que se tenga. Entonces, aquí les comparto un articulito que si eventualmente por algún canal podemos compartir pues la presentación, si quieren revisarlo, ahí pueden ver más de un articulito que les dejo por ahí linkeado. Pueden escribir por LinkedIn o en el comunidad para que chequen con ese artículo, pues se amplía de una forma interesante este tema del plan lógico y eventualmente el plan físico. Entonces, continuando con ese recorrido de Spark, entonces ya lanzamos nuestro proceso y se lanzó el plan lógico. Entonces, después de crear con ese plan lógico optimizado, que es el objetivo, entonces Spark comienza un proceso de planificación física. Aquí ya empezamos a ver, bueno, cómo ya vamos a ese driver, ya vamos a esos workers. Entonces, aquí Spark arranca a planificar esa siguiente etapa. Entonces, el plan físico a menudo también lo llaman como el plan de Spark y especifica cómo se ejecutará el plan lógico en el clúster, generando diferentes estrategias de ejecución física y comparándolas a través de un modelo de costos. Entonces, un ejemplo, esto de modelo de costos, ¿qué es? Lo podemos representar con un ejemplo, y puede ser, por ejemplo, a la hora de, el modelo de costos podría ser a la hora de elegir, por ejemplo, qué join realizar un join. Él determina el modelo de costos al que se hace referencia acá, determina observando los atributos físicos de la tabla determinada para ver cómo implementar ese join. Entonces, físicamente, entonces, qué tan grande es la tabla, qué tan grandes son sus particiones. Otro ejemplo, entonces se puede estimar el tiempo de ejecución y los recursos que debe tomar esa estrategia. Entonces, básicamente, ese modelo de costos mira un poco el proceso y dice cómo optimizo físicamente los recursos dependiendo a los tamaños del flujo de datos que se está construyendo. Entonces, la planificación física da como resultado una serie de RDs y transformaciones. Entonces, aquí bajamos como a ese nivel a la salida de esto. Y este resultado es la razón por la que es posible que se haya escuchado hablar de Spark como un compilador. Pues, en la literatura a veces se escucha este término así. Y tiene sentido porque toma como consultas en data frames, dataset o SQL y las compila en transformaciones de RD. Por eso es que a veces lo llaman como un compilador. Entonces, realiza más optimizaciones en tiempo de ejecución, generando bytecode nativo de Java. Entonces, que puede eliminar tareas o etapas completas durante la ejecución. Finalmente, el resultado se le devuelve al usuario. El plan lógico simplemente describe lo que espero como resultado después de aplicar una serie de transformaciones como joins, como filters, como wheres, como group by, etc. En una tabla en particular. Entonces, y el plan físico ya se encarga de decidir el tipo de unión, las secuencias de ejecución de los filtros, de los wheres, de los demás. Entonces, así básicamente es como Spark funciona internamente. Entonces, aquí miremos un poco más sobre el tema de los planes. Entonces, aquí, usando la función explain, podemos permitirle a Spark como que nos muestre ese proceso que él realiza. No es tan fácil a un principio como de entender, y a medida que pues, se agreguen más cosas, pues más transformaciones, pues también se hace un poco más complejo. Pero, por ejemplo, en el data frame que tenemos a este lado, que básicamente son como números y palabras. Entonces, si digamos, le hacemos una transformación donde agrupamos y contamos dependiendo a la palabra, entonces, donde en este caso hay dos para holes. Entonces, aquí tenemos una transformación. Y si usamos el explain para expandir un poco, vemos como este detalle que había en el cuadrito de cómo
de cómo se construye ese plan lógico y ese plan físico, lo vemos acá. Entonces aquí no lo describe. El true, él recibe unos parámetros, por defecto es false si no le damos. Entonces el true me permite como ver el detalle del plan lógico sobre todo. Si yo no le pongo nada, pues solo me mostrará el plan físico. Entonces el unresolved logical plan, básicamente es este mismo, el parse logical plan. Entonces ya aquí detecta un par de cosas. Y luego en el resolve, que viene siendo como el analizado en el logical plan, ya detecta que sí que hay columnas y que son de tipo string y que una es de tipo begin, como se definió allá. Y en el optimizado, pues aquí ya él como que encuentra, traduce lo que el usuario en su momento como que quise hacer, lo traduce de la forma más óptima a su nivel. Y ya finalmente, pues, lo traigo solo como para mostrarles un poco y de que existe una función que me permite ver eso. Y de pronto en algunos escenarios, sobre todo cuando le apuntamos como a temas de optimización o cuando estamos jugando con la forma en la que funciona el catalizador por X o Y motivo, como les comentaba anteriormente, aquí puede ser útil llegar a ver esto. No es tan sencillo de entenderlo, pero pues en algunos escenarios, sobre todo cuando le apuntamos más al tuning, es donde puede cobrar un poco más de sentido. Entonces, a partir de la versión 3, la funcióncita explain agregó como un parámetro más que son estos de acá, de donde, por ejemplo, el formatted me formatea un poco más la salida la salida y permite pues, que sea un poquito más claro cómo visualizar esto. Aquí solo se muestra el plan físico porque no se le dio el parámetro booleano para que mostrara el lógico. Y listo. Entonces, para cerrar, en este capítulo cubrimos así a grandes rasgos un par de cosas sobre el Structure API. Entonces vimos estas estructuras, algunas cosas asociadas a ellas, hablamos una que otra cosa sobre sobre los tipos de datos que pueden cobrar estas estructuras de Spark y muy seguramente a medida que vayamos avanzando durante el libro, pues se irán expandiendo y entrando más a detalle sobre cada una de estas estructuras de Spark. Entonces, no siendo más, no sé si hay preguntas o de pronto comentarios, alguien que quiera agregar algo a lo que fue Hola al review de Milton, este capítulo. hola Milton, acá David desde Lima, Perú. Hola David. ¿Qué tal? Una consulta. Ese parámetro format que le pusieron true, ¿a partir de qué versión de Spark mencionaste que estaba disponible? Vale, ese es a partir de la versión 3. Por eso no les pude traer como un ejemplo desde mi shelf, porque pues casualmente tenía instalado ahora la 2.4, pero a partir de la 3 ya tenemos disponible eso. Incluso hay un parámetro dentro de ese mod que nos permite ver como ver un poco más del detalle del plan del código de Java y también hay unos que nos permiten pues, también simplificar eso o entrar a ver lo que les contaba del plan de costos. Entonces, eso nos amplía un poco más la funcionalidad. Ok, muchas gracias. A mí Vale, me encantó, fue un excelente capítulo. Creo que es uno de los más duros porque entender los planes de ejecución es difícil. No es algo que se lee y ya, sí, facilito, acá está tal cual en el dibujito, ¿no? Entonces hay que aprender a leer, es práctica y ayuda mucho. Yo sé que hay varios expertos que ya vienen trabajando con Spark en su día a día y les ayuda mucho en optimizar y les saca de apuros, optimizan costos, tiempos de ejecución. Entonces, para los que vamos empezando es dedicación, paciencia nomás. Es igual cuando te sale un error en Python y te sale todo el árbol de errores, entonces es igual, es saber interpretar dónde está el error, quién lo generó y ir escalando, ¿verdad? sí, eventualmente este tema de los planes lógicos y físicos me pareció bien interesante. Ya lo había tocado un poco, pero no lo había ahondado y por eso agregué un par de cositas más fuera del libro.
quizás para cuando está uno empezando a tocar Spark, que ver esto de los planes o ver cómo funciona por debajo de Spark, se empieza a tornar un poco tedioso, no más a la hora de ver cómo se describe un plan lógico o un plan físico, como que uno ve un montón de cosas que no entiende, pero eventualmente a medida que vayamos tomando como más experiencia con el framework, donde vayamos creciendo también en conocimiento sobre él, va a cobrar más sentido. Y es que hay escenarios o casos de uso donde el tema del performance o la forma en la que ejecutamos nuestros procesos cobra una real importancia. Entonces ahí es donde estos detallitos, donde no solo basta con que mi job ejecute, donde yo tome información de un lado, la procese y la cargue en otro lado, donde no solo basta eso, sino, bueno, de qué forma lo estoy haciendo, qué tal está el performance de eso que estoy haciendo, si se están haciendo las optimizaciones o casos muy puntuales de negocio donde, uy, vale la pena como tocar la forma en la que se optimizan mis procesos para que se ajusten a algún caso particular. Entonces ya cuando vamos como a ese nivel, ya empezar a entender esto de los planes cobra relevancia. Y una de las cosas interesantes del catalizador es que tiene un par de cosas claves y entre eso es que permite como que se toque. Entonces, también es lo interesante de este tipo de proyectos que nos permiten como customizar un poco. Entonces, ese catalizador que podríamos pensar que pronto es una caja negra donde entra, se optimiza y sale, no es tan así. Es posible, ya a un nivel pues, más avanzado, es posible entrar, tocarlo, revolver, acomodar cosas y ajustarlo dependiendo de a lo que querramos o a las necesidades del caso de uso que tengamos. No sé si hay más preguntas por ahí. Igual eventualmente estos temas los iremos ampliando a medida que avanza un poco más avanzamos en el libro. Igual aprovecho para invitar a los que de pronto están más nuevos en el club, los que de pronto vieron las publicaciones en LinkedIn o en algún espacio y se interesaron por entrar y quizás están viendo como que, bueno, esta vaina, ¿qué será que llegué y el bus ya había arrancado? Entonces no están así y nos podemos poner incluso al día con los capítulos anteriores que ya están disponibles en YouTube. No sé si los chicos han compartido también por el chat el canal o los diferentes canales que hay y pues también invitarlos a que se unan al club y sigamos pues explorando un poco más desde este framework. Este es uno de los libros más populares para aprender de Spark. Entonces nos lleva como de la mano desde un montón de etapas, desde lo más básico, entendamos como que qué es Spark, cómo está su arquitectura, pasemos por transformaciones, entendamos qué son las acciones, qué es la operación perezosa de Spark, el lazy evaluation, qué es cómo funciona Spark con temas de streaming, nos va llevando como de la mano por todo ese proceso. Entonces, invitados a los que quieran explorar un poco más sobre Spark, a unirse al espacio, pues también vale la pena tomar el micrófono de vez en cuando, ¿verdad? Que es un ejercicio bien interesante. Entonces, lo hemos repetido, yo creo que se repite en en todos los espacios y es que cuando uno enseña algo lo aprende también dos veces. Y hay ocasiones en que damos por hecho que conocemos del tema, pero cuando nos ponemos como a preparar una charla, a revisar, nos van surgiendo como más dudas, nos va dando como más curiosidad y vamos ampliando un poco más y nos va quedando aún más claro. Entonces vale la pena como soltar el miedo y darse la oportunidad de presionarse también a participar y aprender un poco más. Gracias, Milton, por esas emotivas palabras. Me conmueve. Yo me apunto al siguiente capítulo si es que está libre. No sé cómo estamos de fechas. Creo que estamos full, ¿verdad, David? Ah, caray. Déjame revisar la agenda. Por otro lado, no sé si te das cuenta, pero Milton también participa del grupo del Club de la Lectura de Designing Data e Intensive Application y como que está conectado. Muchas de estas cosas hablamos de lo mismo, todo está conectado, no son mundos separados. Un Entonces, multiverso, dices. el multiverso
¿Qué? Todo está conectado, entonces una cosa complementa a la otra. Venimos estudiando cómo va. Después en el chapter 3 de grupo de lectura de Designing Data Intensive Application, viene Storage and Retrieval. Igual, el motor de Spark está viene mucho de la herencia de los motores de optimización de las bases de datos SQL, entonces aprender de una es más fácil para aprender de la otra, entonces todo está conectado, no es cosas que se hayan inventado recién, no es tecnología nueva, es tecnologías que ya se vienen conociendo, que se han optimizado, se han mejorado, y se le está sacando el mejor provecho, entonces, nada. Y así es que complementando lo que comentas, Daniel, que también existe otro grupo de estudio y pues también invitados a participar, otro muy buen libro que estamos siguiendo. Entonces, cuando empezamos como a ahondar en estos temas de ingeniería de datos, y ya lo hemos visto, incluso Daniel tuvo la oportunidad una vez de participar en la comunidad de Apache Spark México y contar un poco sobre el mundillo de la ingeniería de datos. Vemos que es muy amplio y tiene un montón de aristas, un montón de cosas y a medida que vamos avanzando podemos estar hablando de Spark, pero es que Spark toca también un montón de cosas más, también podemos partir de Spark y empezar a hablar de bases de datos, ver cómo se integra con otras tecnologías o estar en otras tecnologías y ver cómo se integran con Spark y así vemos cómo vamos ampliando ese bagaje de herramientas y conocimientos, porque a la larga muchas de estas tecnologías tienen una muy buena integración entre ellas y vale la pena pues darse la oportunidad de explorarlas también. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias a todos, en verdad, por participar, por venir. No se muevan porque venimos con otro video, otra presentación, otro grupo de estudios en este mismo link, en este mismo Zoom, en esta misma sala.